días. Bueno, en primer lugar, para saludar al doctor Casiolato por su interesante presentación, precisándonos los significados de la innovación y de los sistemas nacionales de innovación para el desarrollo sostenible de los países y particularizando el caso interesante de Brasil, que obviamente nos servirá de referente para la situación en la que se encuentra el Perú en este momento en el tema de ciencia y tecnología, donde esperamos retomar el tema de ciencia y tecnología, reforzarlo y en realidad comenzar a implementarlo. Creo que de lo dicho nos resulta muy interesante ver de que todavía, a pesar de que la región en general, América Latina en general, según todos los indicadores internacionales, está muy rezagada con respecto a otras regiones del mundo, ¿no? Basta ver el último informe de la UNESCO, aparecido a comienzos de este año, que se refiere a los últimos 5 años sobre la ciencia en el mundo, para ver de que nuestra región está realmente rezagada, ¿no? Y obviamente también hay diferencias al interior de la región, ¿no? El caso específico es el caso de Brasil, México, Argentina, Chile, etc. Pero en términos generales, en el mapa de ciencia, tecnología e innovación, estamos realmente relegados, ¿no? Y el Perú en particular en ese campo está a la cola de esos relegados, ¿no? Entonces eso lo debemos tener claro. Sin embargo, las cosas pueden cambiar, de hecho eso esperamos, ¿no? De que comiencen a cambiar. Por lo tanto, tomar la experiencia de lo planteado por el doctor Casiolato es importante para ordenar. Y vemos de que una de las primeras cosas que debería preocuparnos es el modelo de desarrollo, ¿no? Es decir, el modelo de desarrollo que normalmente todavía sigue siendo para la mayoría de países una prolongación del modelo de desarrollo que resulta del proyecto moderno. Por eso todavía hablamos de linealidad, ¿no? Hablamos de dominio de la naturaleza, etc. Cuando esas cosas sabemos ya, ahora que estamos entrando en la etapa postmoderna, comienzan a tener sus dificultades. Por lo tanto, el modelo de desarrollo es un tema que tenemos que tener en cuenta ahora que estamos planteando en el Perú hablar de un ministerio de ciencia y tecnología. Es necesario que esa ciencia y tecnología esté entrelazada con el modelo de desarrollo que se piensa realizar, ¿no? Para que no sea una cosa aparte, ¿no? Dado que la tendencia en América Latina es a no dar mucha importancia al tema de ciencia y tecnología. Entonces podríamos tener tendencia a decir, vamos a darle dinero, pero si no está implicado en el modelo que se pretende implementar en estos años, pues entonces simplemente no va a ser un desperdicio de dinero, ¿no? Va a ser un desperdicio de tiempo. Bien, una de las cosas importantes que nos ha dicho Francisco Sagasti en los últimos tiempos es que América Latina es un territorio donde ha habido mucha teoría, muchos diagnósticos, ¿no? Pero muy pocas realizaciones, ¿no? Paco Sagasti ha publicado 2 interesantes publicaciones este año respecto a este tema, y ahí nos menciona claramente el hecho de que hay mucha teoría, pero hay muy pocas realizaciones, ¿no? Eso parece una constante y una consecuencia de que los estados no han estado ocupándose de manera referente de este tema, ¿no? Y tenemos ese círculo, la sociedad no se interesa en el tema, la sociedad latinoamericana no se interesa en el tema, entonces los políticos no ven votos en el tema, por lo tanto tenemos un círculo del que no acabamos de salir, ¿no? Eso es un tema que esperemos va a cambiar. Ahora, para ir rápidamente, porque no hay mucho tiempo, creo que los principales problemas que se suscitan para el Sistema Nacional de Innovación, ustedes saben de que, como bien me ha mencionado el doctor Casiolato, en los 70, en los 80 realmente se hace la conceptualización de este tema y en los 90 arranca realmente, pero el Perú llega con bastante retraso, o sea, a mediados de la primera década de este milenio que tenemos un Sistema Nacional de Información con la Ley Marco de Ciencia y Tecnología que crea el SINACIT, ¿no? Crea el SINACIT y pone al CONCITEC como ente rector, ¿no? Bueno, pero ya sabemos
sabemos también de que si el ente rector no tiene los medios adecuados, no tiene la economía, la financiación adecuada, no funciona. De hecho, eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Entonces, ahí ya tenemos algunas dificultades que tenemos que corregir. La otra cosa es, no tenemos investigadores, ¿no? Ni científicos en el número debido, con las excepciones del caso, obviamente, ni ingenieros, ¿no? Que en el número suficiente, o sea, no tenemos la masa crítica que nos permita realmente hacer las cosas correctamente. Entonces, este es un tema que también está asociado a la debilidad de las instituciones que son actores de los temas de ciencia y tecnología en el país, donde debo destacar que uno de los principales ingredientes es el tema de las universidades, ¿no? No olvidemos de que, de acuerdo a los informes que circulan en el país, generados por el CONCITEC, a pesar de que la CEPAL, por ejemplo, dice que la investigación, en su informe del 2009, la investigación en Perú es marginal, ¿no? En el sentido de que si no la hacemos no pasa nada, no contribuimos a la investigación en el mundo, ¿no? Ni en la región. Lo poco que se hace, el 50% proviene de las universidades, ¿no? Y fundamentalmente, si se habla de ciencias naturales, ¿no?, de las ingenierías, básicamente en las universidades públicas, ¿no? Los últimos estudios que ha hecho la Academia Nacional de Ciencias acá muestra de que ciencias naturales, ¿no?, básicamente están en 12 universidades del país. Hay 12 universidades del país donde solamente 2 son privadas y tenemos más de 100 universidades, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema serio, ¿no? Según la última conferencia mundial de educación superior en París, ¿no?, el 97% de las universidades latinoamericanas son universidades docentes, o sea, no hacen investigación, se dedican solamente a la formación profesional. No hay que pensar mucho para saber qué cosas pasan en el Perú. Entonces, de las 100 y pico universidades, unas 10 probablemente hagan alguna tarea de investigación, algunas de manera muy certificada, pero la hacen. Y ojo, no son las universidades privadas las que sostienen el ranking en este caso. Ese es un tema que hay que analizar con cuidado y es uno de los problemas que se tiene ahora. Todos sabemos que la calidad de la producción universitaria en el Perú es pésima, ¿no? Es pésima, ¿no? Y más del 90% de universidades, si se cerraran, creo que le haríamos bien al país, ¿no? Eso queda claro y habrá que resolverlo de alguna manera, ¿no? Esperemos de que esto sea una de las cosas. El otro son los institutos de investigación del país, ¿no? Hay unos recientes informes, recién vamos a poder saber un poco cómo está la cosa. Hay un informe último que recién está circulando y eso nos permitirá tener una visión. Bueno, finalmente, el tema de la información es también un tema crítico, ¿no? Se está generando un observatorio peruano de ciencia y tecnología, porque no hay datos sobre la investigación en el Perú. No sabemos, ¿no?, qué está haciendo cada universidad, qué está haciendo cada instituto, ¿no? Por supuesto que hay universidades que hacen algo, hay institutos del Estado que hacen algo y algunas veces interesante, con muchos sacrificios, ¿no? Pero eso no lo conocemos, no se pueden establecer las sinergias y se pueden establecer las políticas. Entonces, están haciendo un observatorio peruano de ciencia y tecnología donde está la Universidad Agraria, la Universidad San Marcos, está la Universidad de Ingeniería, está la Universidad Católica, está la Universidad Cayetano Heredia, ¿no?, y el CONCITEC, ¿no?, que bajo la acción promotora de la Organización de Estados Iberoamericanos estamos tratando de que este observatorio nazca correctamente. Recientemente hemos tenido a la directora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología que nos ha dado algunas ideas interesantes para implementar en el Perú. Esperemos de que eso salga. Este observatorio, además de dar información y procesar información sobre lo que se hace en ciencia y tecnología en el Perú y en el mundo, para los ciudadanos, para la comunidad de ciencia y tecnología y para los políticos, ¿no?, tendrá que ser indicadores, generar indicadores que nos hace falta. Tener una data sobre la ciencia y la tecnología que no existe. Todos los que quieran saber sobre ciencia y tecnología no tienen dónde. Y finalmente, el tema de la financiación. No hay infraestructura para la investigación científica y tecnológica. Se sigue formando ingenieros en la pizarra, ¿no?, se sigue formando científicos sin laboratorios adecuados y eso obviamente hay que afianzar los posgrados para que justamente podamos, ¿no?, salir de esta situación. Creo de que este panorama, en vista de que pronto tendremos alguna idea de cómo se va a manejar el tema de ciencia y tecnología, con el anuncio de la
Dirección del Ministerio de Ciencia y Tecnología, nos permita corregir este tipo de situaciones, ¿no? El modelo brasileño es un modelo a mirar, es un modelo interesante. Brasil hace esfuerzos importantes. Si sigue Brasil de esa manera, obviamente pronto va a despegar del grupo de América Latina y pasará a formar parte del grupo de los países desarrollados. Esperemos de que nosotros sigamos una ruta parecida. Deseo comentar la coincidencia que ha manifestado el profesor sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el futuro Ministerio de Ciencia y Tecnología para Perú. Parece que hay mucha coincidencia en los conceptos y en las circunstancias en las cuales apoyamos la creación de este nuevo ministerio. Y en realidad la justificación se puede ver por diversas facetas. Una de ellas es un poco la situación caótica en la que existe en el manejo justamente de muchos recursos y políticas en ciencia y tecnología. En este momento en el Perú, el CONCITEC cumple una labor limitada justamente por recursos y por soporte político. Parte de la política la ejecuta la oficina de la presidencia, que tiene una institución como el CONDECYT, que está creada con el Fondo del MIT. Por otro lado, hace también parte de ciencia, tecnología, y por último el Ministerio de Economía y Finanzas tiene ahora, ha tomado la labor de ver por el futuro de los fondos para los de competitividad, implicando ciencia, tecnología, etc. De tal manera que el tema de ciencia y tecnología está desperdigado en varias instituciones, cada uno va por su lado. Hay instituciones que toman acciones, decisiones sin participar a otras que verdaderamente tienen la responsabilidad de hacerlo. Y esto creo que va a concluir con este gobierno, que se ha comprometido pues a realizar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. En el Perú tenemos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y es un sistema integrado. No tenemos un Sistema Nacional de Innovación y tampoco tenemos un sistema de ciencia y tecnología, pero al tener un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación no estamos implicando un concepto lineal, es decir, no estamos implicando que se tiene que partir de la investigación científica, pasar a la tecnología para luego llegar a la innovación. Eso no significa el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, al contrario, se están haciendo actividades paralelas y complementarias. Una de las primeras acciones que se ha tomado, y en eso le agradecería al conferencista nos comente cómo fue la situación en Brasil, es dado que Perú tiene 25 regiones, se han realizado los consejos regionales de ciencia y tecnología. Tenemos 25 consejos regionales de ciencia y tecnología. Y en lo que se refiere a la vinculación universidad-empresa, no solamente se ha promovido la vinculación universidad-empresa a nivel regional, sino se ha implicado en estos consejos regionales a los gobiernos regionales. Es decir, todo gobierno regional está formado por universidades, empresas y gobiernos regionales. Y en el tema de generación de investigadores, hemos creado centros de excelencia, se han creado centros de excelencia, que lo denominamos la cátedra CONCITEC, en los cuales se subvencionan a los investigadores, se subvencionan los proyectos de investigación, se dan becas integrales a estudiantes que van a hacer doctorados, y en este momento tenemos 9 centros de excelencia en diferentes regiones del país, acordes con la potencialidad de cada país y con la vocación de los científicos y técnicos de cada región que radican en esas regiones. De la manera, por ejemplo, en el caso de Loreto, ahí existe una cátedra CONCITEC, un centro de excelencia para agricultura tropical, que esté en función justamente de las necesidades de los pobladores que comercian y viven de la pesca del Amazonas. Y así, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, hay una cátedra CONCITEC en sanidad animal, porque ellos tienen un grave problema
con su producción lechera. De tal manera que a pesar de esta, digamos, estos dos hechos, uno, el caos institucional que está manejando el sistema en el Perú, y el segundo, el hecho de que no tengamos específicamente un sistema de innovación, sino que estemos manejando el concepto de Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como un solo sistema, que se han puesto las bases que seguramente van a servir para implementar el desarrollo científico, tecnológico y también federal del país. Uno de los aspectos que no menciona el conferencista es la diferenciación entre innovación radical e innovación incremental. La innovación radical se basa en innovaciones que parten de la investigación científica y tecnológica y causan impactos fuertes en los mercados nacionales. Las incrementales son las hechas justamente no a base de investigación científica y tecnológica, pero que son sumamente importantes, que son las más numerosas. Particularmente hay una advertencia, llevamos del economista Katz, economista chileno, que señala que hay una brecha enorme entre Latinoamérica y los países desarrollados, y que Latinoamérica está siendo relegada, o se está quedando relegada únicamente a la investigación incremental, en tanto que los países desarrollados están, digamos, enfatizando y siempre han enfatizado en innovaciones radicales. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de Perú, las innovaciones radicales están tratando de ser soportadas por la cátedra CONCITEC, y las innovaciones incrementales están siendo soportadas por concursos anuales que hacemos o que hace CONCITEC en lo que se refiere a innovación tecnológica. Existen ya eventos anuales en los cuales hay concursos sobre innovadores, digamos, no científicos, y que traen resultados sumamente importantes para el país. En lo que se refiere a los investigadores, decía, la formación de investigadores es un problema, porque solamente en el pasado 40 años que tiene CONCITEC, siempre había intento de formar investigadores, de dar becas tanto locales como becas a países extranjeros para que tengan el doctorado. El resultado ha sido que más o menos el 90% de los becarios se han quedado en los países extranjeros. Y sobre este aspecto no han dicho nada, ni han puesto ninguna solución, ni las instituciones, ni los consultores, ni las instituciones como MED, Produce, PCM, y esto es un tema grave para el país. El país vive de materias primas que exportan sin mayor valor agregado, lo cual significa salarios bajos, y lo que pretendemos con ciencia y tecnología es exportar productos con valor agregado y que signifiquen salarios altos, salarios competitivos con los mercados internacionales. Y en este aspecto hay una solución que se está promoviendo, y es el de promover lo que se llama la carrera del investigador, dentro de un modelo que nació en Francia y que actualmente tengo entendido se está utilizando en Argentina y en México, donde el investigador se le juzga por el número de publicaciones, y según eso se le promueve o se le retira de su carrera. Yo agradecería al conferencista que nos comente si en Brasil se está usando la acción política y los resultados que ha tenido. El otro aspecto que quisiera que comente es el impacto de los parques científicos y tecnológicos en Brasil, dentro de los cuales creo yo que habría una solución económica y de trabajo y muy bien remunerado para los científicos y los técnicos, ¿no?, en forma alternativa a relegarlos únicamente a la escritura de papers a ser publicados en revistas extranjeras. Finalmente, tenemos también los institutos sectoriales de investigación. Tenemos alrededor de 12 o 13 institutos sectoriales de investigación que curiosamente están siendo juzgados mediante, digamos, consultorías, y para simplemente poner en evidencia algo que es ya notorio, lo mal que están estos institutos. Pero lo curioso del caso es que estos institutos están mal en primer lugar porque no le dan los recursos económicos, ¿no? Es como si yo tuviese un criadero de caballos, no lo debe comer y digo, oye, qué mal están estos caballos, ¿no? Si hay que sacrificarlos, pero si no le da de comer van a estar mal. Entonces, ahí las alternativas que se analizan son de fusionarlos para ahorrar, digamos, el gasto burocrático,
que personalmente pienso que no es un ahorro positivo, porque esto va a dar lugar, y este hemos estudiado, a un caos tremendo en la fusión de 9 o 10 institutos, funcionarios, empleados, trabajadores, etc. Y el ahorro que se va a causar por simplemente liberar el sueldo del presidente, el sueldo de administradores o de asesores jurídicos, no es significativo si lo comparásemos con lo que pueden hacer los institutos si se les da los recursos económicos, si se les liga a las otras instituciones, como por ejemplo el CONICET, donde ahí se están formando jóvenes investigadores y se les pone como tarea la formación de parques científicos y tecnológicos sectoriales. Creo que la política por respecto a estos institutos tiene que ser constructiva, no destructiva. Debemos partir de donde hemos llegado y salir hacia adelante con soluciones que pueden ser de mucho mayor beneficio para el país, y sobre todo para lograr aquello que es el fin de toda esta actividad, y es finalmente obtener una calidad de vida digna para nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Yo soy un escéptico sobre el concepto del Sistema Nacional de Innovación. No porque el concepto no tenga una aplicación, o no pueda tener una aplicación práctica, sino que es un concepto que nace a partir de las evoluciones institucionales e industriales, es decir, procesos históricos principalmente europeos. Y de la forma como se pretende implementar acá en el Perú, creo que hay incompatibilidades. Quisiera hacer una revisión, dar una perspectiva histórica al respecto para justificar mi punto de vista. El concepto del Sistema Nacional de Innovación, como bien señaló el doctor Casiolato, nace en 1841 en realidad con la publicación de un economista alemán que se llama Friedrich List. Y Friedrich List se había inspirado principalmente en Alexander Hamilton, cuando los Estados Unidos firman la independencia o declaran su independencia, y existía un debate entre Hamilton y Jefferson para determinar qué modelo económico iba a seguir los Estados Unidos a partir del final del siglo XVIII. Jefferson proponía seguir la línea clásica británica de Adam Smith, una economía orientada al comercio, una economía orientada al intercambio comercial y de fronteras abiertas. Y por el otro lado, Hamilton proponía una economía sustentada en la productividad industrial, en el desarrollo de la industria endógena. Finalmente este debate lo gana Hamilton, y es por eso que Estados Unidos, desde fines del siglo XVIII, inicia un proceso de industrialización muy activo, que al cabo de 120 años le iba a significar superar al Reino Unido, al Imperio Británico como potencia mundial. Entonces Friedrich List en 1841 toma esta posición pro-industrial de Hamilton y acuña el concepto de sistemas nacionales de producción. Posteriormente, y sumado a las contribuciones que habían hecho en su momento estos autores, se agrega la corriente histórica alemana, que acuña el concepto de etapas en el desarrollo económico de las naciones, es decir, en un enfoque de política económica. Esto a la par de una competencia con el surgimiento de la escuela neoclásica, que es la que sienta las bases de lo que es la economía actual, el pensamiento económico neoclásico. Finalmente, ¿qué sucede? Hemos visto que a lo largo de este periodo no solamente se implementan plataformas industriales, sino que alrededor de estas plataformas industriales en estos países industrializados se desarrollan también instituciones y organizaciones. Es decir, hay un proceso coevolutivo entre sus instituciones, sus organizaciones y su sistema de producción. Vemos después, posteriormente durante el desarrollo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, impulsado por esta competencia, este militarismo, se producen grandes desarrollos tecnológicos. Pero viéndonos al caso de América Latina, seguimos rezagados en ese sentido. Nuevamente voy a revisar la historia desde que hemos sido colonia hasta
hasta la fecha, es decir, durante 5 siglos, lo que hemos aprendido a hacer es a extraer recursos naturales. Entonces, nuestras curvas de aprendizaje, nuestras trayectorias tecnológicas son planas. No hemos aprendido a hacer, que es un concepto que acuña el economista Arrow en la década del 60, innovando mediante aprender haciendo cosas, sino que hemos aprendido a repetir cosas. Y somos un país que está condenado hasta este momento a la extracción de recursos primarios. Entonces, se habla de generar valor agregado, se habla de generar competencias, capacidades para ser más competitivos, y hay todo un discurso alrededor de estos conceptos, ¿no? Donde se abordan estos problemas de una perspectiva macroeconómica, pero se pierde fuera de ello la dimensión institucional, esta dimensión de coevolución histórica, y seguimos perdiéndonos en discursos y en retórica, que probablemente para preparar reportes sea muy interesante, pero para efectos prácticos no tiene un efecto práctico de política pública. Se menciona, por ejemplo, sectores estratégicos, y yo he visto que con mucho esfuerzo, porque hay que resaltar estos esfuerzos que hacen nuestros funcionarios públicos al respecto, de determinar cuáles van a ser los sectores estratégicos en los cuales nosotros vamos a volvernos más competitivos. Y veo por ahí que han mencionado biotecnología, por ejemplo. Bueno, yo me pregunto, ¿qué capacidades de desarrollo en biotecnología tenemos si, aparte de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es la única que realiza investigación en términos reales, aquí no existe ninguna universidad que pueda ofrecer una carrera competitiva al respecto? Revisando la historia, ¿cuántas personas, hablando de masas críticas, cuántas personas tienen la capacidad para llevar a cabo investigación y desarrollo en biotecnología? Nuevamente revisamos la historia, vayámonos al siglo XIX, desde el inicio de la República. Hemos tenido boom del guano, boom del caucho, y ahora el boom minero que en términos criollos para la olla, en términos de exportaciones. Entonces, cuando hablamos de sistemas nacionales de innovación, si vemos su dimensión nacional, esta se sustenta principalmente por el aspecto histórico. Pero en el contexto actual, donde estamos con sistemas de producción globales fragmentados, donde para producir un juguete los insumos se producen en China, en Brasil, en India, y se ensamblan en diferentes lugares, ¿qué relevancia ya tendría el concepto de nacional o de Estado-nación desde la perspectiva de las fronteras? Sería muy escasa. Habría que pensar entonces en un desarrollo orientado a integrarnos un sistema nacional de innovación en el cual el concepto de nacional se entienda desde la perspectiva histórica, pero no desde la perspectiva geopolítica. Porque si abordamos nosotros políticas de innovación desde una perspectiva geopolítica, estamos, creo, cometiendo un error. No somos un país que está aislado al mundo. Y esto tiene también que ver con esta concepción de política industrial que es implícita en el desarrollo de este concepto de Sistema Nacional de Innovación, donde revisando nuestra historia, también vemos que no tenemos una trayectoria tecnológica, ni menos una trayectoria industrial. Entonces se hace muy difícil pensar en política pública y pensar en sistemas nacionales de innovación cuando revisando nuestra historia nos damos cuenta que para nosotros el concepto es ex post. Esto quiere decir que nosotros estamos copiando lo que nació en países europeos y tratando de trasplantarlo acá al país. No es suficiente. Eso no basta, y creo que desde esa perspectiva los tomadores de decisiones es fundamental que revisen la historia de su país, que revisen cuáles son los sectores competitivos en términos de generación de valor agregado y dejar de pensar en innovación como un elemento de alta tecnología, porque es posible innovar en sectores de baja tecnología, es posible innovar en commodities, es posible hacer eso porque es más aproximado a nuestra realidad y es parte de nuestro crecimiento, de nuestra curva de aprendizaje. No podemos pretender construir aviones en 30 años, pero sí podemos ir a aprender haciendo desde lo que tenemos, generando esas capacidades sobre la base de lo que tenemos, y probablemente a través de lo que se llama ahora, lo que se está acuñando este concepto de desarrollo comprimido, en oposición a lo que
En la década de 60, Walt Whitman Rostow había acuñado como el concepto de etapas, o stage development, o desarrollo escalonado, o por etapas. Ahora se habla de un desarrollo comprimido. Justamente por eso, por la fragmentación de la producción, por la velocidad en la que ocurren los cambios tecnológicos y por la necesidad de entender cuáles son nuestras capacidades, y cuáles son nuestras curvas de aprendizaje. Creo que es importante considerar eso antes de lanzarnos a un asunto retórico del Sistema Nacional de Innovación. Creo que eso es todo.